Eh, Vaya, una crisis sanitaria que se ha traducido en una crisis económica. En voz de diversos analistas y expertos, esta crisis es única por su naturaleza, al ser basada en mercados económicos, diferente a aquellas generadas por el sector financiero, como lo fue, Nayeli, el caso del 2008 y 2009. Abro conversación con una pregunta amplia. ¿Qué afectaciones económicas a nivel global y local ha ocasionado esta pandemia? Bueno, pues creo que si algo en lo que todos los que estamos aquí podemos coincidir es que este 2020 ha sido el más atípico del que todos tengamos memoria. La rápida propagación del COVID-19, que inició primero en Asia y después se fue esparciendo a Europa y Estados Unidos, cambió por completo el panorama económico y las perspectivas que teníamos a inicios de año. Y aunque la crisis inició con un choque de oferta, es decir, con fuertes afectaciones a las cadenas de suministro o a la producción por parte de empresas, posteriormente todas las políticas de confinamiento implementadas de manera muy estricta en algunos países ocasionaron un fuerte choque de demanda. Entonces, debido a esto, los estimados más recientes del Fondo Monetario Internacional estiman que en este año tendremos la peor contracción económica desde la Gran Depresión de 1929. A nivel global, esperan que la economía decrezca en 4.9%, mientras que desgraciadamente para México esperan una contracción de mayor magnitud de 10.5%. Oye, Nayeli, ¿y qué diferencia hay entre esta crisis y otras que hemos vivido? Como lo mencionaste tú al principio, pues esta crisis es muy diferente a las previas, ¿no? Si se acuerdan de las últimas crisis modernas, fueron ocasionadas por abusos en el sistema financiero, por burbujas especulativas en diferentes sectores o en diferentes activos, o algunos errores en políticas públicas. Esta crisis, en primer lugar, fue ocasionada por una emergencia sanitaria. Es decir, fue algo externo y completamente fuera de nuestro control. Y en segundo lugar, fue una crisis económica autoinducida. ¿Y a qué me refiero con que haya sido autoinducida? A que las políticas de confinamiento, que justamente en muchos países inclusive fueron obligadas, ocasionaron el cierre forzoso de empresas y que las personas tenían que quedarse en su casa. Entonces, esto fue autoinducido por todas las políticas públicas que implementaron los países, las cuales pues lo hicieron con la finalidad de contener esta crisis sanitaria y que no colapsaran los sistemas de salud, ¿no? Entonces, debido a la particularidad de esta crisis, algo positivo es que la respuesta de los gobiernos y de los bancos centrales ha sido una velocidad y una magnitud sin precedentes. Ya que como en esta ocasión no hay un culpable, como en la crisis del 2008, que era el abuso de los bancos y la especulación de muchos inversionistas, aquí no hay un culpable. Entonces, las políticas para mitigarlo han sido sin precedentes y a gran escala, ¿no? Y pues ya finalmente, para ponerte en perspectiva la magnitud de esta crisis, durante la crisis financiera de 2008-2009, fueron 90 economías las que registraron un decrecimiento en el PIB. Este año se espera que sean 157. Esto quiere decir que el 80% de los países a nivel mundial van a decrecer este año. Entonces, sin duda es una crisis muy diferente en muchos sentidos y la magnitud de esta también pues, es sin precedentes en la época moderna. Gracias, Nayeli. Y continuando con este enfoque económico, dado el tamaño digamos, el diagnóstico que nos compartes, hay algunos datos económicos, en particular índices bursátiles, índices de actividad económica, de empleabilidad, que muestran cierta recuperación de algunos países, en particular quizás la eurozona, muchos con una muestra de la famosa W propia de los rebotes. La pregunta es, ¿qué riesgos puede comprometer esta recuperación hacia adelante y cómo se encuentra México en esta situación? Pues sí, justamente como lo dijiste, hay varios datos económicos que ya muestran que pareciera que ya tocamos fondo y que lo peor de la crisis ya quedó atrás. Y esto ha sido conforme se dan las reaperturas económicas en los diferentes países y regiones, ¿no? Primero empezó en Asia. En China las cifras empezaron a mostrar una mejora, después en Europa y en Estados Unidos, que fue literalmente como se fueron dando las reaperturas. Y aquí creo que es importante mencionar que hay dos sectores claves que han mostrado un repunte. El primero es el sector de empleo y el segundo el manufacturero, ¿no?
Este último fue uno de los que enfrentó mayores disrupciones en cadenas de suministros y ya ha dado signos de recuperación, ¿no? Vemos algunas cifras importantes de producción industrial, los PMIs, que son encuestas bastante importantes, en donde ya se está viendo esta recuperación. Y en cuanto al empleo, pues ha sido una muy buena señal que las empresas, una vez que reactivaron operaciones, recontrataron a gran parte de sus trabajadores, ya que esto quiere decir que creen que este choque fue temporal, ¿no? Y que no ocasionó cambios estructurales en sus planes de plantilla. A pesar de todo esto, yo te diría que hay tres grandes riesgos hacia adelante que podrían comprometer esta recuperación o hacer que la crisis sea de mayor magnitud y profundidad. El primero es que se dé una segunda ola de contagios a gran escala, ¿no? A pesar de que ya hemos visto que en Estados Unidos y Europa empiezan a haber rebrotes, no hemos visto como tal una segunda ola a gran escala que podría ocasionar que se volvieran a imponer medidas de confinamiento, ¿no? Y aquí lo más preocupante puede ser durante el otoño-invierno, que conforme empiezan las temporadas de frío, que esto pudiera ocasionar un segundo rebrote importante, y esto pues sin duda prolongaría la duración y la magnitud de esta crisis. El segundo riesgo, el cual puede ser inducido por esta segunda ola o si esto no se da inclusive por la primera que tuvimos, es que veamos afectaciones en los próximos meses que deriven en el quiebre masivo de empresas, ¿no? Y digo, más allá de que esto es una pésima noticia, la parte que sería más grave es que si este quiebre de empresas logra contagiar al sistema financiero, ¿no? Que esto ha sido algo que es muy importante y que me gustaría destacar, que esta crisis ha sido un choque de oferta y de demanda, pero si algo han hecho de manera muy positiva todos los gobiernos y los bancos centrales es impedir que el sistema financiero se contagie, ¿no? Entonces, pues este sería el segundo riesgo. Y el tercer y último riesgo es que si esta crisis se prolonga o se profundiza, que todos estos programas implementados por los gobiernos y bancos centrales no sean suficientes, ¿no? Y aquí hay muchos gobiernos que ya no tienen gran espacio fiscal, que ya pusieron como todas las balas y todas las municiones en esta primera ola de contagios, y en caso de que esto se prolongue y se requieran mayores estímulos, pues tal vez ya no habría dinero de dónde sacarlos, ¿no? Entonces, pues sí, a pesar de que ya de manera muy positiva hemos visto que parece que ya tocamos fondo y que muchas economías ya empiezan a recuperarse, pues sí siguen persistiendo algunos riesgos de que volvamos a caer en otras políticas de confinamiento o que esto se profundice. Bien, Ayeli, muy interesante, sin duda. Y hablando específicamente de México, y una pregunta que sin duda será de bastante interés para todo el auditorio y los distintos empresarios, ¿qué sectores son los que más afectados se han visto o pueden continuar sufriendo más? Y a su vez, ¿qué giros y sectores se pueden traducir en oportunidades? Sí, pues esta pregunta es muy importante, ¿no? Como les platiqué al inicio, el Fondo Monetario Internacional espera que la economía en México se contraiga en 10.5%, ¿no? Y esta caída es la mayor de la mayoría de las economías emergentes y de varios países desarrollados. Y aquí creo que la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué México se va a ver más afectado que otras economías, no? Yo diría que hay tres principales razones. En primer lugar, es que previo a todo el tema de COVID ya nos encontrábamos en un tema de estancamiento, había poca inversión ante incertidumbre de algunas políticas públicas. La segunda razón es que, como recordarán, hace unos meses hubo una caída muy abrupta en los precios del petróleo y a México en esta caída nos afectó más que a otras economías. Y la tercera es por nuestra alta dependencia de Estados Unidos, que esto a veces juega a nuestro favor y a veces en contra. En este caso se espera que Estados Unidos se contraiga este año en 8%, entonces es algo que particularmente nos impacta. Sin embargo, aquí la buena noticia es que a pesar de que se espera esta caída tan abrupta en el PIB este año, las afectaciones por sectores, como son siempre en todas las crisis, no van a ser homogéneas. Y mientras que en algunos sectores veremos seguramente un reordenamiento y cambios estructurales muy importantes, en otros más surgirán nuevas oportunidades, ¿no? Que es aquí en donde la parte en la que nos debemos enfocar, ¿no? En todas las cosas positivas que podemos sacar de esta crisis. Entonces, en cuanto a los sectores más afectados y que sin duda van a tardar un tiempo en repuntar o incluso tendrán cambios estructurales importantes, pues como todos lo sabemos, se encuentran aquí varios servicios, ¿no? Como es el turismo,
el restaurantero, actividades recreativas y de entretenimiento, especialmente cuando estos son masivos, ¿no? Como es el tema de conciertos, etcétera. Otros sectores en donde vimos afectaciones importantes en producción y cadenas de suministro. Sin embargo, creemos que su recuperación va a ser más rápida, ¿no? Aquí uno de estos sectores es el de construcción, y aunque tenemos que diferenciar por qué tipo de construcción final van, porque no es lo mismo la construcción residencial, que todavía sigue teniendo y mostrando cierta demanda por parte del consumidor, que la comercial y de oficinas, que sin duda ha caído, o la turística. El sector construcción, después de que se convirtió en actividad esencial, hemos visto aquí un repunte. Otro sector muy importante es el manufacturero, que pues como todos sabemos, es muy importante para nuestro país. Y aquí los datos han mostrado un repunte importante y ya hay menos afectaciones en las cadenas de suministro. Particularmente me gustaría hacer énfasis en este sector, en el manufacturero, porque creo que hacia adelante se puede ver beneficiado principalmente por dos factores. El primero es que esta crisis dejó entrever un riesgo que ya existía desde hace muchos años, que es la alta dependencia de muchas empresas a suministrar sus materias primas y bienes intermedios de una región en específico, ¿no? Y aquí estoy hablando específicamente de Asia y de China. Entonces, aunque esto va a ser algo que va a tomar algunos meses, inclusive para algunas empresas años, yo creo que se va a ver un reordenamiento en las cadenas de suministro, en donde muchas empresas van a empezar a migrar su producción de Asia y China hacia otras regiones, ¿no? Y aquí es en donde hay una oportunidad inmensa para México y debemos de estar preparados para aprovecharla, especialmente después de que entró en vigor recientemente el TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, el cual de por sí solo ya era un factor bastante importante para impulsar al sector manufacturero, ¿no? Entonces aquí sin duda veo oportunidades importantes. Otros sectores beneficiados van a ser aquellos que responden de manera directa a la crisis financiera, como compañías de salud, farmacias, farmacéuticas, todas las empresas que proveen servicios de limpieza y de cuidado personal, que como sabemos esta industria ha estado repuntando mucho últimamente. Y también hay otros sectores cuya demanda ha aumentado por las políticas de confinamiento y por el redireccionamiento del gasto por parte de los consumidores, como son el sector agrícola, de alimentos y bebidas. También, como saben, todos los servicios de paquetería, las empresas que venden online han tenido repuntes importantes. Y también aquí se están abriendo oportunidades fuertes en todos los servicios que se requieren para sostener el trabajo en casa, para la parte de teleescuela. Como sabemos, esta semana empezó el ciclo escolar 2020-2021 desde casa, y también para temas de telemedicina, ¿no? Entonces, todo lo que involucre realizar más actividades desde casa, todos los servicios que sostienen esto van a tener oportunidades importantes. Así que, pues, bueno, aunque todos conocemos este cliché de que en toda crisis hay una oportunidad, sin duda creo que esto inclusive se sostiene en esta crisis. Bien, Ayeli, gracias. Y antes de terminar, digamos, con tu primer participación, bajo este contexto macroeconómico, voy a decir sectorial, ya a nivel micro, nivel pymes, y entrando lleno a este contexto pyme, ¿qué tan afectadas se han visto las pymes y qué retos se enfrentan? Pues sí, aquí desgraciadamente, como todos los que estamos aquí reunidos lo sabemos, las pymes han sido de las empresas más afectadas durante esta crisis, ¿no? Y esto pues es similar a crisis episodios anteriores. Por temas de escala y la diferencia que hay entre las grandes compañías multinacionales, las pymes pues enfrentan mayores retos de liquidez al tener esquemas menos preferenciales en pago a proveedores, acreedores, en acceso al crédito y una menor sofisticación financiera, ¿no? Entonces, aunque no podemos generalizar, pues sí, mientras más chica es una empresa, tiende a tener menos resiliencia para sobrellevar una crisis, ¿no? Ya que usualmente empresas más grandes y sofisticadas son más eficientes y más flexibles, ¿no? Y se pueden adaptar de una manera más fácil. No obstante, sin importar el tamaño de las empresas, hoy, pues algo muy importante es que les vamos a platicar sobre qué herramientas pueden implementar ustedes como dueños de pequeñas y medianas empresas para navegar durante esta crisis. Gracias, Nayeli.
Puco, cambiando un poco la temática y en esta línea, ya empezándonos a orientar a pymes y financiamiento, la primera pregunta que tengo sería, ¿cómo han sido atendidas las pymes por parte de las instituciones financieras, propiamente en términos de financiamiento? Pues ¿Han mira, y- sí, sí, dime. No, adelante, por favor, Pepuco. Iba a complementar. ¿Han respondido a la demanda y necesidades de las pymes? Pues mira, la verdad es que históricamente las pymes ha sido un sector que no ha sido atendido como que no, como que las instituciones financieras no han cachado, no lo han sabido leer bien. Hoy sabemos, digo, antes del COVID, teníamos un estudio donde veíamos que el 72% de los empleos, del total de los empleos eran generados por las pymes. El 52% del PIB era producido por ellas mismas. Sin embargo, pues tan solo el 88% del total de las pymes bueno, el 88% estaban completamente abandonadas. Tan solo el 12% estaban siendo atendidas por la parte de financiamiento. Esto, pues, en comparación con otros países de Latinoamérica, como Perú, Brasil, son cifras que contrastan completamente, ¿no? En Latinoamérica, pues, a diferencia del 88 que te decía, aquí podemos tener un 70% de diferencia. Entonces, a pesar de tener un alto impacto en la economía, en los empleos y demás, pues te puedo decir que las instituciones financieras no han sabido leer, no han sabido entrar con las pymes. Muchas veces, bueno, sabemos que en la mayoría de los principales motivos de rechazo para una pyme de financiamiento es por falta de información o por temas del perfil crediticio. Entonces, mientras no haya perfil crediticio o no haya falta de información, pues es difícil que las pymes se incorporen, ¿no? Esto, pues, aunado a un país en donde la informalidad pues, es enorme. Hay mucha gente, digo, conocemos también todo el uso del efectivo, hablando pues, a nivel país. Pues, incorporar todo esto a un sistema financiero, pues es difícil llevar un récord y poder establecer mecanismos que te permita conocer más a la pyme, que te permita tú poderle dar financiamiento a la pyme, pues basado en qué, ¿no? Entonces, es ahí donde se genera una brecha, un área de oportunidad tremenda. Claro. Oye, Pepuco, y en particular, en concreto, y dada la situación económica y financiera, ¿han cerrado las llaves las instituciones financieras? ¿Han bajado su oferta crediticia? Y segundo, y en función de esto, ¿quiénes están siendo hoy en día sujetos de crédito o qué están considerando los bancos en puntual para darle una oportunidad de financiamiento a una pyme? Pues mira, te digo que hoy sabemos que 2 de cada 10 pymes sobreviven al menos 5 años. Entonces, por lo mismo, una pyme es un tema riesgoso para un banco o para una institución financiera. Es por esto pues, que ante una crisis como la que hoy tenemos, pues los bancos cierran la llave, los bancos en temas de aversión al riesgo, pues un poquito moderan los préstamos, moderan el financiamiento y restringen un poquito más estos temas. Además de pues, las garantías de pago, ¿no? Muchas veces no hay las garantías de pago que deberían de tener. Los mecanismos que están usando ahorita las instituciones financieras eh, acreditan a la persona física como tal, no a la empresa. Entonces, como que no existe, o bueno, hasta ahora que han arrancado las fintechs y demás, que ya ahorita más adelante hablaremos, pero no había existido un modelo de crédito que crea o que confíe en la pyme como tal, sino más bien se confía en la persona, en el dueño de la pyme como tal, se evalúa y se analiza su historial crediticio,
su comportamiento de tarjeta de crédito hipotecario, el saldo que tienen sus cuentas de cheques, etcétera. Y en base a eso se les otorga una línea bancaria o financiera a ellos como tal para que la puedan usar en las pymes. Es por eso que la mayoría de los empresarios pymes son hombre empresa, ¿no? Manejan todo. Entonces, sí hemos visto que se ha restringido mucho con el tema de la pandemia el financiamiento a pymes y más a la pyme como tal. El mecanismo que se está usando es a través de personas físicas. Muy interesante, Pepuco, gracias. Antes de meterme de lleno contigo, Íñigo, para hablar de temas de soluciones financieras puntuales y alternativas, te preguntaría, Nayeli, bajo esto que nos manifiesta y nos platica Pepuco, bajo estas restricciones, ¿cuáles serían las recomendaciones o medidas y controles que les puedes dar a una pyme en términos financieros para sobrevivir esta crisis? Pues creo que sin duda hay varios controles y medidas que las pymes pueden implementar para sobrellevar esta crisis. Yo diría que mi primera recomendación es que tengan claramente identificados los riesgos de su negocio, ¿no? Porque difícilmente puedes mejorar algo que no puedes medir o que no conoces. Entonces es importante que conozcas la situación e impacto que esta crisis va a tener con los llamados stakeholders, ¿no? Con tus empleados, clientes, proveedores, deudores, prestamistas, para que puedas entender de qué manera cada uno de estos stakeholders va a impactar particularmente a tu negocio. Entonces, ante un escenario de crisis, debemos de analizar todo el ecosistema bajo el cual opera nuestra empresa y lograr mitigar los mayores riesgos, ¿no? Entonces, ya sea que nos acerquemos a nuestros proveedores o acreedores para lograr un refinanciamiento o modificar temporalmente algunas de las condiciones ante esta crisis, ¿no? Dado que pues todos estamos en el mismo barco, aquí cambia un poquito pues las soluciones o la forma de pensar de todos nuestros proveedores y acreedores, ¿no? En segundo lugar, hay que llevar un orden de nuestra situación financiera, ¿no? Esto es algo de lo cual, pues, igual no podemos generalizar, pero varias de las pymes adolecen. Y es muy importante que tengan como muy en orden la situación financiera y que de preferencia utilicen tal cual un paquete computacional para llevar a cabo toda su contabilidad, ¿no? Es importante que actualicen, durante una crisis es más importante que nunca, que actualicen constantemente la situación financiera de su negocio. Aquí yo les diría que de preferencia hay que hacerlo de manera semanal o quincenal, porque de esta manera van a poder responder de manera más rápida ante cualquier imprevisto, ¿no? Si ya conoces perfectamente a detalle cuál es la situación de tu empresa, ¿no? Y es importante también establecer de antemano algunas medidas preventivas y hacer proyecciones, ¿no? Plantearte diferentes escenarios de volumen de ventas, de costos, de pérdidas de proveedores, etcétera, y que puedas saber qué afectaciones van a tener estos escenarios para tu empresa, ¿no? Y aquí, pues, una de las cosas más importantes, como todos lo sabrán, y si no, pues, desgraciadamente en esta crisis ya lo habrán descubierto, es cuidar a toda costa el efectivo y el sano flujo de efectivo. Por lo que es muy importante que aquellos gastos y costos que pueden ser recortados, hacerlo y llevar a cabo un uso más eficiente del efectivo de la empresa, ¿no? Esto es muy importante. La tercera recomendación es que hoy más que nunca hay que priorizar, ¿no? Y darle prioridad a todas aquellas actividades que sí son indispensables para la operación de nuestro negocio. Y durante una crisis, pues la relevancia del efectivo y cuidar el sano flujo de efectivo supera a todos los planes que previamente teníamos de crecimiento, ¿no? Esta parte a veces es un poco difícil de soltar, ya que las empresas teníamos muy claro hacia dónde nos queríamos mover y pues esta crisis viene a replantearte todo, ¿no? Y hay muchos planes que por el momento se tendrán que abandonar o ponerse en hold para priorizar actividades que son más indispensables. Y pues por último, aunque más adelante vamos a ahondar en esto, esta crisis pues vino a presionar el pedal del acelerador y hoy más que nunca es muy importante que las empresas se digitalicen, ¿no? También algo muy importante es que todos los consumidores están cambiando de preferencias al tener
menores ingresos, pues están siendo más exigentes. Entonces es importante que reforcemos y mejoremos todos nuestros servicios de atención al cliente y pues finalmente que innovemos, ¿no? Que busquemos diferentes formas de hacer las cosas y de adaptarnos a esta que pues ya va a ser nuestra nueva realidad y que llegó para quedarse al menos por un muy buen rato. Gracias, Nayeli. Sin duda, pues, implica un cambio de fondo en las prácticas de contabilidad y gestión financiera a las empresas, ¿no? Un cambio, un enfoque mucho más dinámico y continuo. Gracias, Nayeli. Íñigo, ahora sí que nos tardamos en llegar contigo. Hablando de financiamiento a pymes, ¿qué instrumentos de financiamiento existen y cuáles son las mejores prácticas que en tu experiencia recomendarías a una pyme? Hablar de mejores prácticas en temas de financiamiento es complicado, ¿no? Las decisiones de financiamiento de una empresa se tienen que tomar a la luz de varios factores. Algunos de estos factores van a ser muy únicos para cada empresa en específico, ¿no? Factores pueden ser muy variados, pueden ser la etapa de madurez de la compañía, puede ser la situación macroeconómica, como Yeli, puede ser el uso de los recursos financiando para dónde van, el destino. Si una empresa se está financiando para, valga la redundancia, financiar su operación corriente o para financiar una expansión. Todas estas variables se tienen que meter en la licuadora en la toma de decisiones del empresario, ¿no? El empresario puede decidir si quiere financiar a través de capital o a través de deuda. Las dos cosas tienen sus pros y sus contras, ¿no? A la luz, por supuesto, de la situación actual, sí hay algunas, podríamos decir, reglas de oro que creo que sería responsable que los empresarios siguieran en el caso de querer verse en la necesidad de buscar financiamiento para sus empresas, ¿no? En el caso de contratar deuda, que es un poco en lo que a lo que nos dedicamos más nosotros, bueno, siempre la recomendación es que la deuda que se esté contratando, que el empresario esté seguro que no compromete la viabilidad y la solvencia de su compañía hacia adelante, ¿no? Y digo, otra vez en el entorno actual, seguramente abordar esto de manera más conservadora hace sentido. Otra cosa importante, con best practice, como mencionas, etcétera, es saber exactamente los términos de la deuda que está comprando, ¿no? Siempre hemos visto a lo largo del tiempo pues, un déficit en información y una falta de conocimiento a veces que el empresario tiene en cuanto a las condiciones y a los compromisos que está adquiriendo al contratar una deuda, ¿no? Y es importante que sepan que exista mucha transparencia con la institución y que sepan exactamente las implicaciones que van a tener estos nuevos compromisos hacia adentro de las finanzas de sus compañías, ¿no? Gracias, Íñigo. Y complementando a esta pregunta inicial, y es una pregunta que sé que propiamente no hay respuesta exacta y es difícil. En materia de apalancamiento, ¿cuál sería tu recomendación que le puedes dar a una pyme, un empresario? ¿Cómo saber si ya están, o déjame decirlo así, sobreendeudados o han accedido en mayoría al crédito? ¿Qué mejores prácticas, qué recomendaciones les puedes dar? Otra vez, la respuesta a la pregunta no es necesariamente una, ¿no? Las estructuras de capital de las compañías varían mucho de acuerdo otra vez a una variedad de factores, ¿no? Por ejemplo, una industria naturalmente puede tener empresas más apalancadas que otro. El sector financiero siempre está en una estructura de capital con un apalancamiento mayor que otras, ¿no? Creo que un buen primer comparable para saber si una compañía está sobreapalancada o no es compararla contra otras compañías de la misma industria. Eso es un primer buen benchmark, ¿no? Más allá de eso, otra vez, factores como entender en qué fase de madurez está la compañía, ¿no? Si una compañía está en expansión y está requiriendo financiarse con deuda para soportar esa expansión, quiere decir los flujos
esa deuda seguramente vendrá en el futuro, o si la empresa está buscando financiar su operación corriente, porque, por ejemplo, igual tienen un ciclo de capital de trabajo muy alto, muy amplio, y con el financiamiento, por ejemplo, a través de factoraje, acortan un poco ese ciclo y financian sus operaciones corrientes. Son decisiones que cada empresa tiene que tomar un poco a la luz de su propia realidad, ¿no? Por lo mismo, la respuesta a tu pregunta naturalmente es muy ambigua. Regreso a las mismas reglas de oro que mencionaba al principio, ¿no? Claramente no exponer nunca a la compañía un problema de solvencia, ¿no? Cada vez que una compañía agrega nueva deuda a su balance, pues es una compañía más riesgosa, ¿no? Eso es también muy normal, ¿no? Y por supuesto la importancia de que las compañías mantengan un buen historial crediticio. También en la medida que sus obligaciones crediticias sean manejables, van a poder lograr mantener esa salud. Nos va a permitir tener acceso a nuevas fuentes de financiamiento. Gracias, Íñigo. Hoy, bajo el contexto que nos narró y describió Pepuco sobre las restricciones de acceso a financiamiento de la banca múltiple e instituciones financieras, ¿qué alternativas puntuales hay de financiamiento? ¿Qué otras figuras existen? ¿Qué recomendaciones podrías dar? Bueno, el sector financiero claramente está pasando por una revolución, ¿no? Similar igual a la que pasó el sector de retail hace algunos años con la llegada de los gigantes de e-commerce, ¿no? Sí creemos, y muchos especialistas coinciden, en que la llegada de todas estas nuevos jugadores en la arena fintech, ¿no? Como se conocen, claramente va a revolucionar el sector financiero, ¿no? Y el resultado de esto debe ser mejores productos y más acceso a mejores productos para las pymes y para los empresarios, ¿no? En los países en donde esta revolución detone de la mejor manera. Tradicionalmente, lo decía poco antes, digo, la gran mayoría de las pymes mexicanas no tienen acceso a fuentes de financiamiento. La banca tradicional no los voltea a ver. Es un nicho de mercado. Hablar de nicho siempre suena pequeño porque es un mercado enorme, ¿no? Pero es un mercado desatendido claramente, que no es rentable, porque por las estructuras operativas de la banca tradicional no hace sentido llegar a esa parte del mercado. Lo que está pasando con la revolución fintech, más allá de los nuevos productos que están haciendo, se está empleando en la tecnología, en muchos casos en la desintermediación también, para poder llegar de manera más eficiente a este sector del empresariado, voy a decir mexicano, porque esto está pasando en todo el mundo, es un fenómeno global, lo que va a permitir a los empresarios, al pequeño empresario, tener alternativas de financiamiento que hace solo algunos años no podían intentarse, ¿no? Otra vez, la tecnología es básica para esta revolución y bueno, vamos a ver en los siguientes años pues, avances exponenciales en la cantidad de herramientas y productos financieros que van a estar al alcance de las pymes y que hoy no están. Gracias, Íñigo. Pepuco, dándole, digamos, la vuelta a la hoja de temas de financiamiento y continuando con este enfoque PYME, en temas de transformación operativa y de negocio, ¿qué debe analizar y ejecutar una PYME entendiendo el panorama? ¿Qué acciones y proyectos deben de ejecutar internamente? Pues mira, creo que lo mencionaba Nayeli antes. Yo creo que el escenario actual pues, vino a cambiar las reglas del juego, ¿no? Si la tecnología era inminente, si el desarrollo de digitalización para los restaurantes, el delivery, el e-commerce, para los colegios, las clases remotas, la telemedicina, etcétera. Si eso era algo que se veía venir,
yo creo que ahora se vuelve algo inminente. Hoy las empresas más que nunca tienen que digitalizarse, tienen que abrazar este cambio, tienen que meter el acelerador y tienen que adoptar esta nueva realidad de que los consumidores, los clientes van a estar exigiendo también más por la escasez de dinero que va a haber. Entonces, yo sí veo ahorita una necesidad de las pymes, o sea, de reinventarse y de adoptar todas estas nuevas metodologías, estas nuevas herramientas digitales para eso, ¿no? Gracias, Pepuco. Oye, Pepuco, ahora sí que antes de volver contigo, Pepuco, con la pregunta final, para destinar ese buen espacio de preguntas y respuestas. Íñigo, en tu experiencia comercial, ¿qué otras recomendaciones en términos de canales y estrategias de negocio podrías dar? Digo, Nayeli lo hablaba antes y creo que nos estamos dando cuenta en vivo de cómo está sucediendo esto. Es una crisis que está generando tendencias, ¿no? Cosas que iban probablemente a suceder en años y que digo, la adopción por parte de las compañías de ciertas tendencias, pues digo, las tenían en el plan, pero digo, no te sentías con la obligación de ejecutarlas de una manera demasiado inmediata, pues el mismo contexto y el entorno actual están obligando a acelerar esas tendencias. Hemos leído de muchos casos de cómo compañías están adaptando, primero en cómo están gestionando sus compañías, se tienen que estar adoptando y adaptando a cómo trabajar de lejos, ¿no? O sea, que ahorita ya damos por hecho porque llevamos 6 meses en esto, pero bueno, sigue con muchas complejidades, como los procesos comerciales, ahorita más de las partes de comerciales y ventas, la adopción de temas de e-commerce y de un mayor peso de marketing digital dentro de los presupuestos de marketing de las compañías, pues ya no es algo que lo veían las compañías a mediano plazo, algo que lo tienen que hacer ya hoy, ¿no? La recomendación, que siempre es más fácil decirla que hacerla, es de encontrar esas oportunidades que las crisis brindan siempre, ¿no? Y buscar en la adopción de esas oportunidades, buscar acelerar procesos que seguramente hubieran llevado más años. La otra es ya más en la persona de los empresarios y sus equipos, pues encontrar la resiliencia que naturalmente sale en casos extremos como lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? La resiliencia del empresario mexicano es bastante conocida, ¿no? ¿no? A pesar de la gravedad de esta crisis y lo diferente que es, como nos platicaba Nayeli, digo, para los de nuestra generación, aparte es la crisis. La verdad es que el empresario mexicano ha visto crisis, igual en este tamaño, pero ha visto otras crisis y siempre se ha visto arriba en muchas otras cosas, ¿no? Hablamos ahorita de la falta de acceso a financiamiento, a veces de la falta de apoyo o de buena coordinación con las instituciones gubernamentales para crecimiento, etcétera, y pues la resiliencia siempre ha estado ahí, ¿no? Y creo que eso también en estos momentos sale, ¿no? Y bueno, pues creo que en ese sentido, tanto el empleado que nos está escuchando ahorita como nosotros, financiera, tenemos también esa responsabilidad conjunta de poder sacar esto adelante, ¿no? Yo creo que estos foros también sirven mucho para escucharnos y para buscar ideas y porque claramente entre todos se puede salir de mejor manera. Gracias, Íñigo. Y ahora sí que finalmente, Pepuco, antes de meternos de lleno a las preguntas y respuestas, tenemos en Uniclick una serie de soluciones no financieras, sin costo, orientadas al desarrollo de las pymes. ¿Podrías platicar al foro un poco de ellas? Sí, como tal, o sea, esto nos vino a cambiar a todos, ¿no? Nosotros como Uniclick, pues más allá de una financiera y de estar, de dar préstamos y demás, pues nosotros queremos dar un paso pues un poquito más allá y queremos
ser para todas las pymes, para todos los empresarios, un tipo, le llamamos nosotros one-stop shop, que la pyme nos busque a nosotros para poder solucionar todas las necesidades que pueda llegar a tener a medida de que vayamos desarrollando nuevos productos, claro está, pero que podamos nosotros darle esa cobertura pues, de manera amplia. Así que si un empresario pyme no es de tal forma que si no es especialista en recursos humanos, pues poder conseguirle un RP que pueda administrar pues toda su plataforma de nómina, de recursos humanos, etcétera, ¿no? El día de hoy contamos ya con ciertos servicios y asistencias con los que podemos brindarle a los clientes Uniclick. Estos son la asesoría legal, asistencia vial, coberturas médicas, servicios profesionales al hogar, temas de funerarias. Entonces, son servicios a los que puede acceder un cliente Uniclick que no solo, que van más allá del crédito. Algo súper importante y algo que ha venido a cambiar todas las reglas del juego es el tema de la alianza que tenemos hoy con Google. Hoy Google, Unifin como tal y Uniclick, por ende, firmamos una alianza con Google en donde podemos acercar mucho más la tecnología a nuestros clientes PYME. Y pues mucha gente nos pregunta, wow, se oye muy padre esta alianza con Google, ¿qué implicaciones tiene, no? O sea, ¿cómo acercas a Google a una pyme? Y esto puede ir desde lo más básico hasta lo más avanzado. Hay pymes poco desarrolladas en el tema digital, hay unas que están mucho más avanzadas, pero la idea es nosotros poder llevar a ellas a través de talleres, conferencias, asesoría, programas en donde la pyme pues pueda desde anunciarse en el Google Maps, encontrar formas en las que la gente pueda estar googleando su compañía y aparezca en primer lugar, comprando Google Ads, incorporando herramientas del marketing digital. Entonces, es algo bien potente que hoy tenemos, esa cercanía con Google. Es un servicio que brindamos también a nuestros clientes. Y yo creo que va de la mano con lo que veníamos platicando, ese acelerador que hoy una pyme tiene que meter, o esa nueva faceta que hoy la pyme tiene que brindar. Nosotros podemos ayudar a la pyme a dársela a través pues, de este tipo de asesoría que tenemos de alianza que tenemos con Google.